Vamos a avanzar entonces con los temas que nos faltan, jóvenes, ¿ya? Vamos a ser puntuales porque es un poco extenso todo esto. Empezamos con el abdomen agudo. Bueno, el abdomen agudo se denomina pues a un síndrome, el cual va a tener signos y síntomas que más que todo están referidos al abdomen y principalmente se va a referir a lo que es el dolor. El dolor va a ser desde 6 horas o menos, inclusive hasta 7 días. Y es importante ver en este aspecto pues un diagnóstico rápido, oportuno y precoz, ya que es importante definir si es un abdomen quirúrgico versus clínico, es decir, si es necesario operar al paciente. De lo contrario, vamos a tener una peritonitis. Ahora, si es un abdomen clínico, pues entonces pasará a medicina interna para calmar su dolor. La principal causa en emergencia es justamente el abdomen, dolor abdominal. Es una de las principales causas. Tanto es así que los adultos que ingresan a emergencia aproximadamente están entre el 18 y el 42%, ¿ya? Y más, en mayor porcentaje, inclusive en los mayores de 65 años. Entonces, el dolor abdominal o un abdomen agudo a descartar clínico versus quirúrgico es una de las principales causas de atención en emergencia. Aquí podemos ver en este cuadro que el dolor abdominal inespecífico inclusive representa un 35%, ¿ya? De todas estas consultas. Es decir, ni siquiera se sabe cuál es la causa de ese dolor abdominal. Es un dolor inespecífico. Seguido pues por la apendicitis. Luego ya más abajo está la patología biliar, una oclusión intestinal, problemas ginecológicos, pancreatitis, problemas renales, cáncer, diverticulitis y entre otros, hay otro menos de 1%, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar claramente pues que no es fácil determinar la causa de un dolor abdominal. Bueno, en lo que se refiere a la neurofisiología del dolor abdominal, tenemos que saber que siempre va a haber pues algo que lo va a provocar, ¿no? Y va a haber un receptor, y ese receptor va a ir por las astas dorsales de la espina dorsal, de ahí subirá por el haz espinotalámico, llegando pues a los núcleos talámicos y luego a la corteza cerebral, donde se va a traducir el dolor. La secuencia es justamente el dolor, ¿no? Es la transducción, donde se va a producir el dolor, o sea, va a haber algo que lo va a producir, ya sea químico, un dolor, un pinchazo, o en fin, ¿no? Entonces se va a activar la vía aferente y va a comenzar con la injuria justamente de este. Y a través de un impulso nervioso, lo cual se va a denominar transmisión, va a llevar por las fibras hacia el sistema nervioso central. Luego viene lo que es la modulación, en la cual pues se van a presentar algunas sustancias analgésicas que pueden modificar ese dolor o disminuirlo. En la traducción vamos a ver que hay un cuadro en el que vemos pues a qué nivel actúan, ¿no? Sobre todo los fosfolípidos a través del ácido araquiónico con las prostaglandinas, tromboxanos y demás, para que estas sustancias se comporten como estímulos nociceptivos, a la vez que también están inmiscuidos aquí la histamina, serotonina, bradicnina, entre otros. La transmisión, entonces, va a llegar en la prolongación del impulso a través de estas fibras que van a pasar por los ganglios simpáticos y van a llegar pues al sistema nervioso central, lo que se denomina transmisión. La modulación, eso es prácticamente una capacidad del sistema nervioso central en la cual puede modular, puede disminuir, modificar ese impulso nervioso que ha llegado, en los cuales va a tener que participar, ¿no? Algunas sustancias como la bradiquinina, la sustancia P, la calicreína, entre otros. Y la percepción es lo que se da a nivel de la corteza cerebral y va a repercutir pues en una respuesta a ese estímulo doloroso que se ha iniciado. La clasificación del dolor abdominal ya puede ser visceral, somático o parietal, o también otro dolor denominado referido, que los vamos a desarrollar. El dolor visceral
que se da generalmente en órganos abdominales que están cubiertos por peritoneo visceral. No se olviden que hay dos tipos de peritoneo, uno es el visceral y otro es el parietal. Este peritoneo visceral va a estar estimulado por los nervios simpáticos y las vías aferentes viscerales, los cuales van a ir hacia la parte dorsal de la espina, de la médula espinal, y de ahí pues van a llegar a los centros nerviosos superiores. Esto se va a producir básicamente cuando hay una contracción o hay un estiramiento de las vísceras, de los intestinos, o cuando puede haber, digamos, una distensión de un órgano macizo, como por ejemplo el hígado. Cuando va a haber una inflamación de su cápsula, nos producirá una hepatitis, en lo que es el páncreas, una pancreatitis, y en lo que es también la inflamación del apéndice podría producirnos una apendicitis, colicistitis, en fin. El dolor visceral tiene sus características, es mal definido, no es un dolor claro que se puede señalar el lugar exacto, va a ser difuso, va a ser sordo, ¿no? Y además se va a percibir el dolor a una distancia diferente del lugar o del órgano afectado, ¿no? Aquí vemos en esta imagen el dolor cómo se puede referir, ya sea en epigastrio, mesogastrio o hipogastrio, en diferentes partes del órgano. Por otro lado, el dolor somático o parietal, este sí es un dolor ya bien localizado, de aparición brusca, ¿sí? Que además se va a agudizar cuando el paciente va a tener movimientos con la tos o respiración. Al paciente le dicen que presente una tos o respire profundamente y el dolor se va a agudizar. Y los estímulos que lo pueden realizar pues son un proceso inflamatorio bacteriano, como por ejemplo una peritonitis, un proceso inflamatorio químico, cuando el ácido clorhídrico ha pasado a la cavidad abdominal a través de una perforación. Continuamos con el dolor referido. Esto se refiere a un dolor el cual se va a percibir a una distancia diferente del órgano que se ha afectado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un dolor a nivel de la vesícula, el dolor puede estar a nivel de la escápula derecha, ¿no? O cuando hay una pancreatitis, el dolor no solamente puede irse a nivel del cinturón, a nivel lumbar, sino también a nivel interescapular. Entonces son dolores referidos y no solamente ello, ¿no? Aquí nuevamente vemos en verde, cuando hay un problema de la vesícula puede traducirse y referirse el dolor a nivel de la escápula derecha. O en el caso del páncreas puede ser interescapular también el dolor, o a nivel lumbar. En el problema de los uréteres, por ejemplo, eso se va a referir hacia los genitales, hacia la línea inguinal. En ese trayecto se va a presentar el dolor referido. Y la causa de ese dolor puede ser intraabdominal como también fuera de la cavidad abdominal. Y básicamente el dolor viene por la inflamación del peritoneo, el cual se puede producir por diversas causas. Entre las principales tenemos pues la perforación, una apendicitis aguda, diverticulitis, pancreatitis, colangitis, en fin, todo ello va a causar un dolor intraabdominal. Puede ser también por trastornos en la mucosa visceral, como una úlcera péptica, una enfermedad inflamatoria, una esofagitis, una obstrucción de problema visceral, como una obstrucción biliar, intestinal, los cólicos y la distensión de diferentes órganos, como ya hemos mencionado, ¿no? De una hepatitis, de una pielonefritis, del riñón, inclusive del quiste ovárico a nivel ginecológico. También tenemos trastornos vasculares, problemas de isquemia intestinal, un aneurisma de aorta puede producir dolor, aorta abdominal sobre todo. Trastornos funcionales, como el síndrome de intestino irritable, una dispepsia funcional, son causas de dolor abdominal. Y las causas de dolor extraabdominal, que también hay que tomarlo en cuenta, son estas que están viendo, son por ejemplo enfermedades neurológicas
Un herpes zóster puede causar dolor abdominal, dependiendo del dermatoma, de dónde lo está produciendo. Una fibromialgia, las enfermedades del tórax, por ejemplo, una neumonía, un infarto de miocardio pueden simular un dolor abdominal cuando la parte afectada pues son los órganos del tórax. Y otras enfermedades tóxico-metabólicas también, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, la picadura por insecto, inclusive una enfermedad de Addison, son causas de dolor extraabdominal. Y aquí en este cuadro vemos, ¿no?, que está separado por partes en las diferentes regiones en el abdomen, en 7 regiones, ¿no? El hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, la fosa ilíaca derecha, mesogastrio, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Entonces, de acuerdo a esta ubicación a nivel topográfico del abdomen, con esta división podemos mencionar que en el hipocondrio derecho puede haber un dolor, puede causar dolor, por ejemplo, una hepatitis, una colicistitis, colangitis, pancreatitis también. En el epigastrio, más que todo, son patologías del estómago, una úlcera, una gastritis aguda, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, más aún todavía una pancreatitis, porque a ese nivel está ya la cabeza, el cuerpo del páncreas, un infarto de miocardio. En el hipocondrio izquierdo está el vaso, por lo tanto un absceso esplénico podría causar dolor. Un infarto de igual manera, un infarto esplénico o la rotura del vaso. Se encuentra también aquí la cola del páncreas, que podría producir dolor. En el mesogastrio, más que todo, son de los intestinos. En ese caso, habrá dolor por una gastroenteritis o una obstrucción intestinal. En la fosa ilíaca derecha, pues los órganos que encontramos aquí, está el apéndice. Por tanto, una apendicitis aguda causará dolor abdominal. Una enfermedad inflamatoria intestinal igual, un cólico renal, pielonefritis, salpingitis, en caso de ser mujer la paciente. En el hipogastrio encontramos la cistitis, embarazo ectópico, y en la fosa ilíaca derecha, pues sobre todo la diverticulitis aguda, cólico renal, también del lado izquierdo, o un síndrome de intestino irritable. El diagnóstico va a ser importante realizarlo, y para ello tenemos que hacer una buena anamnesis. Siempre una anamnesis y una exploración física nos va a llevar a un diagnóstico oportuno. Las pruebas complementarias, auxiliares o suplementarias solamente nos ayudan para determinar o buscar otras causas como diagnóstico diferencial. En cuanto a la anamnesis, como ya sabemos, hay que preguntar siempre la edad, el sexo, antecedentes personales y las características del dolor que le hemos mencionado, ¿no? Tiene que utilizar siempre lo que es Alicia PECA para ver dónde es la localización, el tipo, la intensidad, la cronología, los factores que alivian o agravan el dolor, los síntomas que se pueden asociar y otros factores de riesgo. Los patrones que tiene el dolor abdominal, como pueden apreciar aquí, ¿no? Hay dolores que de pronto suben y llegan a un acné. Otros dolores pueden ser de tipo ondulante, que llegan a un punto máximo y luego comienzan a disminuir, pero luego se repiten. Otros tipos de dolor tienen como una parábola, no llegan a un punto máximo y comienzan a descender paulatinamente, u otros dolores pues que paulatinamente ascienden en forma que no descienden, sino que empeoran cada vez más. Los síntomas que pueden acompañar al dolor, tenemos a las náuseas, vómitos, fiebre, ¿no? En algunos casos puede haber anorexia e inclusive puede haber deposiciones melénicas. Al examen físico es importante realizar siempre el orden, la observación, ¿no? La inspección, y en el caso del abdomen viene después la auscultación, palpación y percusión. En ese orden se tiene que hacer el examen físico. Y los signos más importantes que siempre vamos a ver, pues el síndrome de Bloomberg, o el de rebote, el de Mahmoud para la apendicitis, o el de SOAS, el Robson también para la apendicitis, ¿no? Y aquí estamos viendo topográficamente cómo lo pueden dividir el abdomen, ya sea en cuadrantes, en 4 cuadrantes, o en los 9 cuadrantes que también lo hemos desarrollado anteriormente. La palpación hay que hacerlo superficial siempre para ver cómo está la contractura de los músculos y compararlo con la parte contralateral del abdomen. Algunos puntos dolorosos que vamos a mencionar rápidamente. Tenemos el signo de Murphy, ¿no? El cual consiste en que al paciente se le pide que en la región del hipocondrio derecho, ¿no?, que respire profundamente mientras uno aprieta con los dedos. Entonces eso va a hacer descender
por el diafragma y se va a poder tocar la vesícula y va a producir dolor, ¿no? Entonces, a eso se llama el signo de Murphy. El punto de McBurney, que conocemos, una línea trazada desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior derecha, y donde el tercio externo con el tercio medio, en ese punto, entonces está el punto de McBurney. Se presiona ahí, si hay dolor, pues es un punto para pensar en una apendicitis. El signo de Turner-Ruxin consiste en que hay que presionar la fosa ilíaca derecha y pues se va a llevar y se va a traducir todo el impulso de los gases a través del colon, y a nivel de la fosa ilíaca izquierda se va a percibir el dolor. El signo de Dumpy es cuando se va a incrementar el dolor en la fosa ilíaca derecha, cuando al paciente se le pide que se produzca la tos, y esto va a ser positivo en caso de una apendicitis aguda. El signo del psoas o signo de la Pinsky-Meltzer también, ¿no? Se le pide al paciente, se puede tocar con la mano la fosa ilíaca derecha hasta provocar un dolor suave, y luego progresivamente nos alejamos suavemente y ya no presionamos tanto, y pedimos al enfermo que doble las rodillas, pero sin doblar la rodilla, o sea, que levante el miembro inferior derecho sin doblar la rodilla, y eso va a causar dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo psoas se va a aproximar sus inserciones y va a producir pues dolor a nivel del ciego. El signo del obturador, igual, otro signo más, en el cual se le pide al paciente que se recueste, y vamos a ver que cuando hay una rotación, ¿no?, del miembro inferior derecho, va a producir un dolor en el hipogastrio durante el estiramiento, y esto se va a deber a que va a haber un estiramiento del músculo obturador interno. El signo de Bloomberg es cuando vamos a hacer una compresión a nivel sobre todo del abdomen, del punto de McBurney, y vamos a retirarlo también en forma brusca, lo cual va a causar más dolor aún. Entonces nos estamos indicando que es un Bloomberg positivo, o sea, es un dolor a la descompresión brusca. Por otro lado, tenemos que pedir pues exámenes de laboratorio para ayudarnos en ello. Y básicamente pediremos lo que es el hemograma, hematocrito, hemoglobina, siempre pedir el grupo sanguíneo para ver si en algún momento ese paciente va a necesitar una transfusión sanguínea, ¿no? Las pruebas de coagulación, el INR, pediremos glucosa, urea, creatinina, electrolitos, las pruebas de función hepática, amilasa, lipasa, pensando en una pancreatitis, un examen completo de orina, porque en algunos casos hay que hacer el diagnóstico diferencial con una infección urinaria, un trastornos hidroelectrolíticos, para ello pedimos un AGA, una beta-HCG, ¿no?, pensando de repente que es una paciente mujer que podría estar embarazada o tenga un embarazo ectópico roto. De igual forma, pediremos pues las imágenes, los rayos X, ¿no?, abdomen simple de pie o de cúbito, una ecografía, puede ser renal por un cólico renal o ginecológica, tomografía, entre otros. Aquí podemos ver una radiografía de tórax, ¿no?, de pie, en el cual se ve pues que hay un aire subdiafragmático que nos está indicando que puede haber una perforación. Una radiografía simple de abdomen donde vemos que hay una obstrucción en la parte alta con niveles hidroaéreos. De igual manera, una obstrucción baja en este caso que se aprecia en la radiografía. Una ecografía en la cual se ve una colicistitis aguda donde está inflamado, ¿no?, la vesícula, sobre todo sus paredes. Una tomografía en la cual resalta el páncreas que está edematoso, hay una pancreatitis, hay una colicistitis a este nivel y un absceso hepático también que nos puede mostrar una tomografía. Entonces las pruebas de laboratorio y la imagen nos va a ayudar para hacer el diagnóstico, pero jamás debe reemplazar a lo que es la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Entonces el propósito es justamente de pedir estos exámenes, es solamente para confirmar, ayudarnos en lo que estamos pensando, o de repente para buscar
otros diagnósticos diferenciales, pero no debe reemplazar jamás a lo que es la anamnesis y el examen físico. Hay que tener en cuenta el abdomen agudo cuando hay personas ancianas, ¿no? Ancianas, en los cuales pues se va a presentar de diferente modo el dolor abdominal agudo. En un inmunosuprimido, VIH, mujeres en edad fértil, inclusive también niños, ¿no? Entonces siempre la conducta va a ser hacer una buena historia clínica, examen físico, apoyarnos en algunas pruebas diagnósticas y mecanológicas, y veremos pues si es un paciente que requiere un tratamiento quirúrgico de inmediato o puede ser un tratamiento médico. De tal manera que al paciente siempre lo vamos a poner en observación, en EPO, hay que colocarle una vía endovenosa, si es necesario algunos antibióticos y darle la analgesia del caso, ¿ya? Y valorarlo, evaluarlo constantemente al paciente y para definir al final qué conducta se va a tomar, si es un abdomen agudo médico o quirúrgico. Entonces, en este cuadro vemos al paciente que está enfermo, tiene que verlo pues un médico de emergencia si va al hospital y lo va a ver si es un cuadro clínico médico, lo mandará al internista y si ve que es un abdomen quirúrgico pues debe ir a cirugía. El típico abdomen agudo quirúrgico viene con un dolor agudo. Es un dolor que empieza bruscamente, con gran intensidad y que tiene un compromiso general. El paciente tiene aparentemente con una fase ya séptico o tóxico. A la palpación el abdomen va a estar rígido, en tabla. Si escuchamos con el estetoscopio, pues habrá ausencia de los ruidos hidroaéreos. Y en el apoyo del hemograma veremos que hay leucocitosis, ¿no? Arriba de los 10.000, 11.000 leucocitos. Y si pedimos una radiografía de tórax, veremos que hay neumoperitoneo. Entonces, ese es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuáles son las causas? Sobre todo quirúrgicos, y que debe hacerse de inmediato. Una apendicitis, perforaciones, obstrucción intestinal, colecistitis complicadas, un aneurisma de aorta abdominal complicada, una trombosis mesentérica, embarazo ectópico roto, ¿no? Son causas que se debe tratar urgentemente de manera quirúrgica. Entre las principales causas de manejo quirúrgico está la apendicitis, llegan en algunas series hasta un 40%. ¿Ya? Y entonces, básicamente, haciendo una correcta anamnesis, un buen examen físico, podremos llegar a este diagnóstico de apendicitis aguda y enviarlo para cirugía. ¿Y cómo se produce la apendicitis aguda? Se produce pues porque el apéndice se ha inflamado o se ha obstruido esta luz apendicular por diversas causas, sea por parásitos, sea por fecalitos, o puede haber una hipertrofia de los folículos linfoides. Entonces eso va a hacer que se inflame produciendo una parasitosis y si llega a perforarse causará una peritonitis. La secuencia de Murphy para la apendicitis aguda es cuando empieza a nivel epigástrico. El paciente va a tener náuseas, vómitos, falta de apetito, puede haber fiebre o febrícula y posteriormente el dolor ya se va a instaurar a nivel de la fosa ilíaca derecha. Hay algunos esos cambios que justamente hemos mencionado, ¿no? Que empieza a nivel del epigastrio y luego pues ese proceso inflamatorio se va a agudizar ya a nivel de la fosa ilíaca derecha y luego se puede hacer inclusive de manera generalizada en todo el abdomen. Los signos que hemos mencionado y lo hemos estudiado, ya no lo vamos a repetir, ya, pero hay algunas situaciones clínicas en las que la presentación de este dolor abdominal agudo es pues atípico. Y esto sobre todo se va a dar, ya dijimos, en los ancianos y también en los niños, o sea, en las edades extremas de la vida, en pacientes que no están bien del sensorio, que no nos pueden ayudar, o de repente en las variaciones, de repente también topográficas, cómo se presenta el apéndice. Vamos a verlo en el siguiente cuadro. Y muchas veces también podemos tener problemas en el diagnóstico cuando el paciente estaba usando corticoides, analgésicos, antiinflamatorios, de tal manera que puede confundir un tanto al diagnóstico. Ya, entonces, el dolor, ¿dónde se va a presentar? De acuerdo a la posición del apéndice. Cuando el apéndice
está en el cuadrante inferior derecho, el dolor justamente va a ser a ese nivel, cuadrante inferior derecho, pero cuando el apéndice es retrocecal, el dolor se va a ir al flanco derecho o inclusive a la espalda. Cuando el apéndice es retroilial, el dolor va a ser testicular, ¿no? Con irradiación hacia el testículo. Y cuando el apéndice pues está en la pelvis, el dolor también puede ser suprapúbico. Entonces va a depender de la posición anatómica en la cual esté el apéndice. Entonces en la apendicitis aguda veremos lo que es el laboratorio, que vamos a encontrar leucocitosis. Bueno, las complicaciones que puede tener es porque justamente no hacemos un diagnóstico oportuno y nos hemos demorado en el diagnóstico de una apendicitis, lo cual nos va a conllevar a problemas serios como es una peritonitis, que puede ser localizada o inclusive puede ser difusa y puede complicarse inclusive con un hilo paralítico y una sepsis que puede complicar la vida del paciente. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Me avisan, por favor, si se pierde la señal de pronto. Avanzamos con lo que es cáncer de esófago.